Ya nos habrían impuesto la privatización de la salud desde el exterior. Por eso nos congratulamos de que el día de hoy se inaugure el Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas. Inicia su primera etapa con los siguientes servicios de entrada: consulta externa de 35 especialidades, farmacia, mecanoterapia, medicina física, archivo, almacén, auditorio, gobierno, enseñanza, baños, vestidores, elevadores, vestíbulos, circulación y, por cierto, un superiste que va a estar al servicio aquí de la comunidad, de los derechohabientes, de los familiares, de los trabajadores. En las siguientes semanas se irán haciendo las pruebas, los calibramientos de los equipos y así paulatinamente se van a ir abriendo las áreas de imagenología, hospitalización, urgencias, laboratorios, cirugía, hemodiálisis y diálisis, quimioterapia, hemodinamia y banco de sangre. Este nuevo hospital va a sustituir al viejo hospital del ISSSTE de Tampico, pero no será una simple sustitución. Crecerá, se ampliarán servicios y se incorporarán nuevos. Pasaremos de 103 camas sensables a 150 camas sensables. En total, este hospital tendrá 250 camas. El viejo hospital tenía 6 camas para un baño. Este nuevo hospital va a tener 2 camas para un baño, es decir, va a crecer la atención. Pasaremos de 20 a 37 consultorios, es decir, que cada especialidad va a tener su consultorio, no van a compartir el mismo como en el viejo hospital. La farmacia es enorme, es 10 veces mayor que la farmacia del viejo hospital y, por cierto, vamos a abrirla con el 100% de las claves que corresponden a un hospital de esta naturaleza. Además, el nuevo hospital contará con servicios que no tenía el viejo hospital, como sala de hemodinamia, resonancia magnética, 2 equipos muy importantes que no estaban, ahora estarán. Va a haber una sala de diálisis peritoneal, porque en el viejo hospital se hacía en la cama del paciente. Vamos a tener hidroterapia, medicina física, una cabina de audiometría y 20 servicios médicos más, además del superiste que vamos a tener, que ya mencioné. Con esta inauguración ampliamos el número de camas hospitalarias sensables para seguir revirtiendo el daño que hicieron los gobiernos neoliberales. En 6 sexenios, los gobiernos neoliberales solo construyeron 1,664 camas sensables en el ISSSTE. En solo 2 sexenios, la Cuarta Transformación agregará al ISSSTE más de 2,000 camas sensables, entre las que están las de este hospital. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le agradecemos y reconocemos su liderazgo en materia de salud pública. ¡Viva la salud pública! ¡Viva el ISSSTE! ¡Y que viva el gobierno soberano de la presidenta Claudia Sheinbaum! Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo con gusto, con cariño al gobernador Américo Villarreal. Ya estuvo platicando que estamos aquí desde ayer. Iniciamos en Reynosa, estuvimos en Matamoros, Ciudad Victoria y ahora aquí en Tampico, con todas y con todos ustedes. Por cierto, no sé si saben, pero el doctor Kersenovich creció aquí en Tampico, prácticamente desde Tamaulipas. Y saludo y felicito con mucho gusto a Martí Batres por el trabajo que está haciendo al frente del ISSSTE. Saben que con Martí nos conocemos hace ya un buen rato. De hecho, se van a cumplir 40 años de conocernos. Estamos bien jovencitos. Yo soy más grande que él, hay que decirlo. Mientras yo estaba estudiando física en la Facultad de Ciencias, él estaba en Prepa 7. Él fue dirigente estudiantil de la Prepa 7. Nos tocó juntos un movimiento, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. En aquella época iniciaba el neoliberalismo. Bueno, ya llevábamos algunos años. Hablamos del 86-87, 1986-87.
iniciaba el periodo neoliberal en nuestro país, que cuando me preguntan qué es ese periodo, digo, es el modelo económico y el modelo político de la oligarquía, de los de mero arriba. Tiene una visión, decimos tiene porque no ha desaparecido por completo. México sí, pero en otros lados no. Tiene una visión de que no hay derechos para el pueblo. La Revolución Mexicana, desde el siglo XIX, pero en la Revolución Mexicana, entre otras cosas, lo que defendieron los campesinos, los obreros, fueron derechos. El derecho a una jornada laboral de 8 horas, el derecho de los campesinos a tener la tierra, el derecho a la justicia social, el anhelo de Morelos de que el hijo del peón y el hijo del hacendado tuvieran la misma educación. Se fortaleció la educación pública y en general los derechos del pueblo de México. El neoliberalismo quiso acabar con los derechos y convertir todo en mercancía. Cuando se habla de convertir todo en mercancía, es que todo tiene un precio y que además el pueblo, la gente debe pagar por el servicio que le da el privado o el Estado. Entonces, en aquella época, querían privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México. Querían elevar las cuotas, elevar la colegiatura, hacer los exámenes únicos independientemente de la carrera. Y los estudiantes comenzamos a movilizarnos. Aprobaron las reformas en unas vacaciones y los estudiantes nos empezamos a movilizar. Ahí nos conocimos con Martí en las asambleas estudiantiles. Y decíamos algo muy sencillo. Llamamos al diálogo público a la autoridad universitaria y pensaban que le iban a ganar a unos cuantos estudiantes en ese diálogo. Pero los estudiantes decíamos algo muy sencillo. La educación pública es un derecho y debe ser gratuita. Y ese derecho es constitucional y quedó establecido desde la Constitución de 1917. Y gracias a eso ese movimiento triunfó. Sin embargo, el país siguió con ese modelo neoliberal y particularmente la salud fue uno de los derechos que menos atención tuvo. Aquí platicó Martí, en 36 años en el ISSSTE, el sistema que atiende a los trabajadores del Estado, solamente crecieron poco más de 1,000 camas, 1,600 camas. 36 años, imagínense, 1,600 camas. Pero el número de trabajadores del Estado creció, no es que se hubiera mantenido. La población creció y creció el número de trabajadores del Estado. El número de maestros crecieron, pero los hospitales seguían siendo los mismos. Llegaron a decirle a los médicos que les daban una jornada de 6 horas. ¿Para qué? Para no aumentarles el sueldo. Redujeron la jornada laboral para que tuvieran más tiempo a lo mejor para irse a la medicina privada. Pero en realidad la jornada pues es de 8 horas. Lo que pasa es que no querían darles el aumento salarial. Ese es el ISSSTE, pero el Instituto Mexicano del Seguro Social pasó lo mismo. De que se formó el Seguro Social en 1943 al 1982, en el inicio del periodo neoliberal, se construyeron 29,000 camas en 39 años. En los siguientes 36 años, solamente 4,000 camas. Pero la población creció, el número de trabajadores creció. Y luego, para colmo, como cerraron la entrada a la educación, dijeron hay que formar médicos de excelencia. Entonces hay que hacer un examen de especialidad muy difícil y entonces menos médicos especialistas. Cuando en realidad, en el fondo, lo que querían era contratar menos. Pero al mismo tiempo creció la medicina privada, desde los médicos en las farmacias hasta los hospitales de especialidad privados. Y no es que uno esté en contra de la medicina particular, quien tenga dinero puede hacerlo. El problema es cuando se quiere sustituir lo privado por lo público, porque entonces se convierte el acceso a la salud en un privilegio, no en un derecho. ¿Por qué privilegio? Porque es para los que tienen dinero, no es para el que menos tiene. ¿Y cuál es la visión ahora? Esa visión que tuvimos con Martí desde entonces, que la educación pública sea un derecho para todas y todos los mexicanos, que el acceso a la salud pública sea un derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave. Y lo estamos consiguiendo, poco a poco, pero estamos consiguiendo recuperar la salud como un derecho humano para todas y todos los mexicanos. Esa es la visión de la Cuarta Transformación de la Vida Pública.
Claro, son 36 años de abandono. Ahora llevamos con la transformación desde el presidente López Obrador y nosotros, pues 8 años. Pero además se nos cruzó la pandemia del COVID, 2 años prácticamente, que los hospitales pues dejaron de recibir y de hacer cirugías porque se estaba atendiendo el COVID. Prácticamente todos los hospitales se dedicaron a esa pandemia. Entonces, 36 años de abandono más 2 años de pandemia, pues no ha sido sencillo. Pero lo más importante es que es convicción del Gobierno de México y del pueblo de México que la salud pública sea un derecho. Y por eso es muy hermoso inaugurar un hospital público, del ISSSTE además. Porque es esa visión, es la visión de recuperar el acceso a la salud pública. Y decía que conozco a Martí hace casi 40 años y le felicito. Está haciendo un trabajo extraordinario al frente del ISSSTE, con una enorme visión, mucha convicción. Cuando dejé la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para ir a la campaña por la presidencia, Martí se quedó de jefe de gobierno de la Ciudad de México y también hizo un trabajo extraordinario. Y es que más allá de que hoy sea presidenta y Martí director del ISSSTE, tenemos una convicción, porque para ser servidor público en la transformación, lo más importante es la convicción. La convicción tiene que ver con la honestidad para gobernar. La convicción tiene que ver con amor al pueblo, con siempre saber que servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo y dedicarse en cuerpo y alma para el bienestar del pueblo. Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define una persona. Una visa es para entrar a un país, o sea, es para entrar a otro país. Nada más que en México, la convicción nos dice que el pueblo manda. En México no hay nadie que mande más que el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes, en este heroico estado histórico. Miren, hoy pasamos por la presa Vicente Guerrero, héroe de la independencia, por el acueducto Victoria II de Guadalupe Victoria. Y es que el pueblo de México hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca, con esa convicción. Y lo más importante es que gobierno y pueblo somos uno mismo. Y en el caso del ISSSTE, quiero felicitar a todas y a todos los trabajadores del ISSSTE. Todo mi reconocimiento.